A cambio de tantos reveses, los anglo-españoles, Beresford, Blake y Castaños, lograban derrotar al propio mariscal Soult en la reñida batalla de Albuera, mayo de 1811, en las cercanías de Badajoz. La posesión de Portugal se estaba decidiendo en el occidente de España, a poca distancia de la frontera. Había llegado el momento de la contraofensiva anglo-española, a comienzos de 1812. En aquellos mismos días se elaboraban las Cortes en Cádiz, el mismo lugar que nunca fuera ocupado por los franceses, la primera constitución política de carácter moderno en España. El general Wellington salió al fin de sus trincheras portuguesas, recuperó la plaza fuerte de Ciudad Rodrigo, cuyo título de duque obtuvo, y entró en Salamanca. Frente a esta misma ciudad se entabló una de las batallas más decisivas de la Guerra de la Independencia, la de los Arapiles, así llamada por las dos colinas donde se hizo fuerte el ejército aliado. A pesar de la bravura de Marmont y de sus franceses, estos fueron derrotados julio de 1812. Durante aquel año, la capacidad maniobrera de Wellington, de los generales españoles que lo secundaban, e incluso de los propios guerrilleros fue extraordinaria. Parecía que habían aprendido la estrategia dinámica de las mejores campañas napoleónicas. El general inglés pasó de la cuenca del Duero a la del Tajo, y de esta a la del Guadiana, para volver nuevamente al Duero. Ante la derrota francesa de Arapiles, el rey José se sintió de nuevo inseguro en su trono, y se estableció en Burgos, al propio tiempo que el mariscal Soult se retiraba de Andalucía, y Wellington iniciaba su victoriosa campaña de 1813. Se llegaba al último acto del prolongado drama. Napoleón había sido aniquilado en las llanuras rusas y iba a perder todos sus triunfos en Leipzig. El ejército francés marchó en dirección al norte, embarazado por una enorme impedimenta y una fabulosa cantidad de riquezas saqueadas a su paso por tierras españolas. El 21 de junio de 1813 se entabló la decisiva batalla de Vitoria, en la que Wellington triunfó sobre las tropas de Reille y Drouet. José Bonaparte se salvó a matacaballo, abandonando todo su equipaje y obras de arte, de valor incalculable, diseminadas a lo largo del camino, en una última acción, la de San Marcial, en que la infantería en líneas desplegadas aniquiló a las columnas francesas, se consiguió alejar a estas de la península. El 7 de octubre de 1813, Wellington atravesaba la frontera por el Bidasoa y penetraba en Francia. La guerra napoleónica en España había terminado. Del apogeo al desastre. Las intrigas de Talleyrand. El frío comenzaba a dejarse sentir a comienzos de otoño de 1808, cuando Napoleón entraba en Erfurt. Lo acompañaba su vieja guardia, una compañía teatral de París y otro gran actor, Talleyrand, que impresionaron favorablemente al zar Alejandro, invitado por Napoleón a una entrevista. Hubo además otros invitados, los príncipes vasallos alemanes, reyes siempre dispuestos a servir al gran monarca que les regalaba territorios. Mientras en Erfurt una fiesta sucedía a otra, un reducido grupo de personalidades se reunía por las tardes en casa de la princesa de Thurn in Taxis, hermana de la reina Luisa de Prusia. Allí el ministro francés habló al zar con claridad. «Señor», dijo Talleyrand, «Europa espera de vos su salvación, y sólo será posible satisfacerla no cediendo más a Napoleón Bonaparte. El pueblo francés es civilizado y su emperador no. En cambio, el señor de todas las Rusias es civilizado y su pueblo no. Interesa, pues, que el zar de Rusia se una al pueblo de Francia». De todos modos, al abandonar Erfurt, Napoleón obtuvo la promesa de ayuda rusa a Francia en caso de un ataque austríaco, pero Alejandro no quiso ir más lejos. Por su parte, Napoleón le prometió algo de la actual Rumania, Moldavia y Valaquia y Finlandia. El barón de Stein. Desde Erfurt, Napoleón se dirigió a España con una parte de sus mejores tropas, de veteranos, creyendo ahogar para siempre la rebelión, y ya ha podido comprobarse su resultado. Mientras el emperador se hallaba en Madrid, diciembre de 1808, desde su cuartel general publicó una curiosa orden del día que decía poco más o menos: 1. Un tal Stein, que intenta provocar turbulencias en Alemania, es declarado por la presente orden enemigo de Francia y de la Confederación del Rin. Los bienes que el tal Stein pudiera poseer en territorios de Francia o de la Confederación serán confiscados. En cualquier lugar donde se encuentre Stein será arrestado por nuestras tropas o las de nuestros aliados. El tal Stein era sencillamente el barón Carlos de Stein, flamante primer ministro del rey de Prusia, de modo que ya no eran los españoles los únicos en lanzarse a la lucha, puesto que una viva oposición empezaba a perfilarse entre los alemanes, y sin duda Stein era el primer personaje en este movimiento de resistencia.
nacido de noble familia en la Alemania occidental, había entrado en 1780 al servicio de Prusia. En 1796 gobernaba los territorios prusianos occidentales y en 1804 era ministro del rey y jefe del Departamento de Comercio e Impuestos. Federico Guillermo III le otorgó el cargo a su pesar, porque no le gustaba aquel genio excéntrico y cabeza caliente. Al igual que muchos otros alemanes, Stein consideraba la Revolución Francesa un acontecimiento capital. Como ardiente partidario del sistema de gobierno británico, el barón profesaba el mayor respeto a Montesquieu y Turgot, no se interesaba por Rousseau y execraba a Voltaire. Cuando la revolución derivó hacia el radicalismo, hizo causa común con emigrados y bandianos, Fichte, Stein y el nacionalismo alemán. Cuando las tropas revolucionarias francesas invadieron Alemania y el antiguo Sacro Imperio de la nación germánica tembló en sus cimientos, cuando los príncipes alemanes capitularon haciendo causa común con el invasor y Napoleón desarrolló sus gigantescos planes de conquista, las aspiraciones de Stein se orientaron hacia un vasto Estado unitario panalemán, en que todos los alemanes se sintieran ciudadanos de un solo y único pueblo. Cambió de funcionario prusiano a patriota alemán. Su objetivo era crear una Alemania fuerte, capaz de erguirse victoriosa contra Francia y restablecer el equilibrio europeo. Según Stein, el único estado capaz de dirigir a todos los alemanes era Prusia, país al cual había que proporcionarle ante todo una nueva constitución política y social. Stein era un conservador, partidario de ciertas reformas liberales, abolió la servidumbre y dispuso que cada ciudadano fuese libre de escoger su oficio. Limitó el poder absoluto de la corona e introdujo profundas reformas en la administración municipal, con la colaboración de los generales Gneisenau y Jan Horst, que desempeñarían después papel decisivo en la Guerra de Liberación Alemana, sentó las bases de un nuevo ejército que sería puesto, como todo lo demás, al servicio de la nación, según el principio del servicio obligatorio para todos los hombres útiles. Stein fue el iniciador del nacionalismo que se propagaría por Europa, después de Napoleón, de cuya voluntad de nivelación universal triunfaría al fin. En otoño de 1807, Juan Teófilo Fichte publicó en Berlín sus célebres discursos a la nación alemana, que, tras su máscara filosófica, eran de hecho un llamamiento patriótico, con una energía hasta entonces desconocida en Alemania. El derecho de Alemania a la existencia se basaba, según Fichte, en que ninguna otra nación podría sustituirla, como portaestandarte del ideal humanitario. Ideas y sentimientos que ganaron pronto terreno en todas las regiones alemanas, sacudieron la apatía de sus habitantes, borrando su complejo de inferioridad. El coro de patriotas alemanes lo dirigían Fichte y el historiador y crítico Ernesto Mauricio Arndt, quien también insistía desde 1802 en la necesidad de que los alemanes formaran un solo pueblo y un solo Estado. A ambos se agregaron el teólogo Schleiermacher y muchos otros pensadores. Creáronse sociedades patrióticas, secretas en todas las provincias. La más célebre fue la de Tungbund, Unión de la Virtud, cuyos miembros se reclutaban entre oficiales, funcionarios y universitarios. Sus estatutos señalaban los objetivos de la asociación: levantar el espíritu público, que las desgracias nacionales sumieron en la desesperación, apresurar la reconstrucción del ejército y revivir el patriotismo y los sentimientos de lealtad hacia la dinastía reinante. Cada miembro estaba obligado a expulsar a los traidores. En este trasfondo se movió la acción patriótica del último periodo del gobierno de Stein. La rebelión española le causó impresión profunda. Consideró que los alemanes serían capaces de imitar a los españoles. Sus planes de rebeldía partían de Prusia para propagarse a las demás regiones de Alemania, con el apoyo secreto de Austria. No temió poner al corriente de sus proyectos al zar Alejandro, a quien el rey prusiano invitara a la reunión de Erfurt. Como entonces los espías franceses interceptaron una carta comprometedora para Stein, el ministro dimitió y se salvó huyendo al extranjero. Convirtióse así en el tal Stein que Napoleón desterraba del imperio en su orden del Día de Madrid. La obra de Stein fue continuada por el príncipe Carlos Augusto de Hardenberg, primer ministro prusiano, en 1810. Hardenberg, un caballero al estilo del siglo XVIII y habilísimo diplomático, conocía mejor a los seres humanos. Con destreza consumada, consiguió las reformas indispensables en el transcurso de los siguientes años, renunciando a algunas ideas de Stein, salvo lo esencial de su obra. La boda con María Luisa de Austria. Después de su victoria en Wagram, 1809, Napoleón impuso nuevas humillaciones a Austria. Por el Tratado de Schönbrunn le arrebató otros 3,5 millones de súbditos y gran parte de su territorio. Pero esa victoria había sido precedida por las derrotas de Aspern y de Esslingen. Napoleón, pues, no era invencible.
del año 1809 fue fértil en acontecimientos. Wellington reapareció en la península ibérica y liberó Portugal, invadió España y desconcertó a los franceses en Talavera. Napoleón desterró al Papa Pío VII al sur de Francia y Alejandro I de Rusia arrebató Finlandia a los suecos. Napoleón seguía asombrando al mundo. En 1810 repudió a Josefina por estéril y se casó con María Luisa, hija del emperador Francisco I de Austria. Metternich se había interesado en que se efectuara el enlace, nombrando ministro de Asuntos Extranjeros. Después de la catástrofe de Austria en Wagram, su primer objetivo fue establecer tales relaciones con Francia que permitieran a su país salvar aún lo que pudiera. María Luisa aceptó al esposo que su padre le designara. En el otoño anterior, los políticos ingleses Canning y Clutterbuck abandonaron el gobierno a consecuencia de diferencias personales que habían culminado en un duelo. Surgió un nuevo gobierno Tory dirigido por Spencer Perceval, hombre decidido a proseguir la guerra hasta la victoria. Perceval apoyaba a Wellington. En 1810-11 logró arrojar de Lisboa y vencer en Fuentes de Oñoro, cerca de la ciudad Rodrigo a Massena, el héroe de Zürich, duque de Rivoli y príncipe de Essling, quizás el más sagaz de los mariscales de Napoleón. Speransky, ministro del zar. Metternich residió de nuevo en París en 1810. Allí se enteró de que las relaciones entre Napoleón y Alejandro no mejoraban y la alianza andaba alicaída, lo que lo alegró. Con igual placer comprobó que la iniciativa de una ruptura partiría antes del zar que del emperador de los franceses. Alejandro había sacado poco provecho del Tratado de Tilsit. Además, la alianza francesa era muy impopular en Rusia a causa de las humillaciones de Austerlitz y Friedland. Ante esta situación, Alejandro volvió a los proyectos deseados durante el primer período de su reinado, su gran reforma nacional, y Miguel Mikhailovich Speransky, personalidad de fascinadora elocuencia, se convirtió en su principal consejero y desde 1808 en el hombre más poderoso de Rusia después del zar. Pero, pese a que trabajó con ahínco, hizo lo posible para liberar a los campesinos de la servidumbre y combatió la corrupción administrativa. El zar lo acusó un día de vender secretos de Estado a los franceses y lo envió a una provincia lejana. Esto sucedió en la primavera de 1812. La Gran Armée se dirige a Rusia. La caída de Speransky fue el preámbulo de la guerra contra Napoleón. El zar se fue apartando de poco a poco, cubriendo su retirada con subterfugios y mentiras. El Tratado de Tilsit le imponía colaborar en la guerra contra Austria, pero Alejandro se limitó a maniobras de pura fórmula. Luego se desinteresó del Continental, aumentó su ejército y envió tropas a la frontera polaca. Terminó la guerra contra Turquía e hizo promesas a Inglaterra, donde Clutterbuck recuperó su cartera de Asuntos Extranjeros, 1812. En abril pactó alianza con Suecia, cuyo trono ocupaba Bernadotte, antiguo mariscal de Napoleón, a quien no vaciló en traicionar. El 12 de abril de 1812 Alejandro dirigió un ultimátum a Napoleón, conminándolo a evacuar Prusia. En la primavera de 1812, interminables columnas militares cubrían los caminos que conducían al este. Jamás los 600.000 hombres del gran ejército habían ofrecido espectáculo tan impresionante. En esta nueva guerra, Napoleón tenía como aliados a su suegro, el emperador de Austria, y al rey de Prusia. María Luisa le había dado un hijo en la primavera de 1811, que recibió en la cuna el simbólico título de rey de Roma. El emperador Napoleón tenía ya un heredero varón, quien podría continuar su estirpe imperial. Napoleón en Moscú. El ejército ruso estaba a las órdenes del mariscal Kutuzov. Los rusos querían evitar a toda costa la batalla en campo abierto. Kutuzov retrocedía, pues, practicando la táctica de la tierra calcinada. Todo ardía al paso de las columnas rusas. En consecuencia, el ejército francés encontró graves dificultades de aprovisionamiento y padeció en extremo los rigores del verano ruso. Tan cálido como frío es el invierno en tales regiones. Al acercarse a Moscú, el ejército ruso se detuvo. Su resistencia encarnizada hizo de Borodino, 7 de septiembre de 1812, uno de los más terribles encuentros de las guerras napoleónicas. El emperador hubo de reconocerlo así personalmente. De 50.000 a 60.000 hombres cayeron en el campo de batalla, en especial muchos generales franceses. Cierto es que el 15 de septiembre Napoleón entraba en Moscú, ciudad abandonada por su población, pero inmediatamente presenció cómo las llamas prendían desde el Kremlin, la antigua fortaleza de los zares, de casa en casa, de barrio en barrio, hasta que Moscú quedó convertido en un mar de fuego. Los propios rusos la incendiaron. Al no poder defender su capital, no querían que el invasor sacara partido de su ventaja. Perseguir a Kutuzov al este de Moscú era una locura, e invernar en Moscú resultaba totalmente imposible.